Buenas tardes a todas las personas que se convocaron hoy para seguir este conversatorio que consideramos desde la Red Latinoamericana y Caribeña de Archivos Universitarios, que es de alta importancia, como es la restauración histórica de archivos, en las que, bueno, 3 especialistas van a hablar sobre el tema y nuestro coordinador, el coordinador de la red, va a estar como moderador de la sala. Entonces, sin más, solo agradecerles, decirles que las preguntas las pueden dejar en Facebook o pueden dejarlas aquí en el Zoom, que vamos a estar con atención para recogerlas. Y bueno, comentarles que también, por supuesto, como bien dije, el evento está siendo transmitido por redes sociales. Muchas gracias y le doy la bienvenida al doctor Federico Sartori, que está desde la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Analí, por la presentación, por la convocatoria. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas quienes se han hecho presentes hoy para escuchar y conversar un poco acerca de la restauración y conservación de la documentación de los archivos de estos custodios del pasado y de la memoria del mundo, que en este caso particular, en el caso que nos compete al respecto de la red latinoamericana y caribeña, es particularmente de archivos universitarios. Hoy tenemos el gusto y el placer de estar acompañados por 3 especialistas. Los voy a presentar en el orden en el que van a exponer algunas de sus ideas, de sus trabajos que hacen diariamente. Primero, bienvenida a Arién González Crespo. Ella es graduada de Biología de la Universidad de La Habana, Cuba, y especialista en preservación y conservación del patrimonio documental, con un enfoque hacia documentos digitales en archivos y en bibliotecas. Ha trabajado muchos años, más de 2 décadas, en la Biblioteca de la Casa de las Américas y fue durante 11 años su directora. Fue profesora auxiliar también de la Universidad de La Habana y ha impartido clases en el Diplomado en Conservación de Documentos en el Colegio de San Jerónimo de La Habana. Actualmente trabaja como bibliotecaria de preservación digital en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México y ha participado a lo largo de los años en diferentes proyectos de investigación sobre la preservación y la conservación de documentos en archivos, bueno, la hace gran conocedora del tema que nos convoca hoy, así que bienvenida, Ariel. Presento también a Nicolás Gutiérrez, químico farmacéutico y biólogo, maestro en ciencias, técnico académico titular de tiempo completo y fundador de la sección de conservación y restauración del Archivo Histórico de la UNAM. Profesor además en las asignaturas de Química Aplicada al Papel y Química Aplicada a Textiles en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete del INAH desde 1994. Y finalmente, bienvenida Jennifer Bringas Botello, licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM INAH con la tesis Análisis de las propiedades físico-mecánicas del adhesivo sintético hidroxipropileucelulosa, perdón, Jennifer, no sé si lo dije bien, espero que sí, un nombre complejo, en el proceso del laminado de papel y albarena y vegetal. Y por supuesto con especialización en restauración de documentos y libros. Ha sido pasante en la maestría en evaluación de la Universidad de Guadalajara, ha tomado cursos y se ha especializado también en evaluación de arte y tasación de libro antiguo, y entre el 2005 y 2006 trabajó como conservadora responsable del taller de restauración del Archivo Histórico de Notarias. Entre el 2006 y el 2011 trabajó como responsable del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de ADAVI en México,
así como en el desarrollo e implementación del programa de capacitación de técnicos restauradores de obra gráfica, bibliográfica y documental. A partir de 2011 trabaja como técnica académica en la sección de conservación y restauración del Archivo Histórico de la UNAM. Como han escuchado los aquí presentes, tenemos entre nosotros a 3 especialistas en la temática que hoy nos ocupa y que es quizá una de las más fascinantes al respecto de del trabajo que realizamos activamente en los archivos históricos y que tiene que ver con la conservación de la arcilla, del material con el que nosotros trabajamos diariamente y que por supuesto, resta decir, es material imprescindible no solo para la conservación de la memoria de los pueblos, sino también para el trabajo diario de investigadores y cientistas del mundo entero y en las más diversas disciplinas. Como para comenzar este conversatorio, desde la red pensamos algunas inquietudes muy generales que se nos plantean diariamente al respecto del trabajo en los archivos y que quisiera transmitirles aquí a nuestros 3 invitados presentes para que nos cuenten un poco sobre ello. Si les parece, yo les hago entonces las 5 preguntas, tomen nota y luego la dinámica podría ser un poco la siguiente. Cada uno de ellos presenta su exposición de la mano de estas 5 inquietudes que les voy a proponer ahora, y luego al final de las tres charlas abrimos el espacio para preguntas del público y para que ellos puedan luego responder también. Bueno, las principales inquietudes que se nos planteaban desde la red tiene que ver primero con que existe un amplio espectro de corrientes metodológicas y teóricas del campo de la conservación y de la restauración en obras en soporte de papel, obviamente la mayoría de ellas conservadas en archivos y museos en todo el mundo, pero hay, por supuesto, numerosas excepciones en colecciones privadas, etcétera, pero principalmente conservadas en archivos y en museos. Y al respecto de esto, entonces, la pregunta sería, ¿qué principios y protocolos internacionales o locales utilizan ustedes o les parece pueden servir para pensar el abordaje y estudio en la materia? Esto, digamos, es una inquietud que se presenta habitualmente y que tiene que ver con si existen protocolos internacionales que puedan de algún modo unir o unificar las tareas que se realizan en los más diversos archivos a lo ancho y largo del mundo. Luego, en el campo de la conservación, en obras de soporte papel, existe una diferencia notable entre la acción preventiva e interventiva. Y la pregunta sería, ¿qué criterios utilizan ustedes para diferenciar estas tareas en el campo de la restauración y de la conservación? Asimismo, nos preguntamos de qué modo planifican y proponen planes para intervenciones en las obras sobre papel. También nos preguntamos qué instrumentos, técnicas de análisis y protocolos específicos utilizan para identificar problemas materiales y tecnológicos del deterioro de las obras. Y finalmente, cuáles, a grandes rasgos, son los principales tratamientos que ustedes recomiendan para ser aplicados a la conservación y a la restauración, o bien tratamientos que ustedes utilicen habitualmente. Como verán, son preguntas muy generales, que me parece que dan mucho para hablar, pero que pueden servir también como disparadores para darles ahora la palabra a ustedes. Comenzamos entonces con nuestra primera oradora de este conversatorio, Arien González Crespo, te damos la palabra. Muchas gracias. La verdad que son unas preguntas muy, muy amplias e interesantes que dan para bastante, ¿no? Bueno, yo quería empezar por ubicarnos que estamos en pues una red de archivos, ¿no? Y para ver como especie de un condicionamiento general a esta serie de principios y a los que se refiere la primera pregunta, pues está el hecho de recordar que a diferencia de estos, digamos, de esta clase de trabajo de preservación, conservación, restauración en bibliotecas o
en otros tipos de centros de documentación, en el caso de los archivos, hay dos conceptos que para mí son importantes que estén en el centro de todo el trabajo. Claro, hay que pensar también que mi posición, mi formación, a diferencia de la de Jennifer Bringas o de Nicolás Gutiérrez, según estuve escuchando, yo soy más una preservadora. Ellos son más los artistas que son capaces de digamos, tener un acercamiento directo a un material, a lograr determinadas cosas. Yo soy más bien de una formación que me permite administrar los procesos de preservación, conservación y restauración en las instituciones, y por eso tal vez para mí el pensamiento permanente en el caso de los documentos archivísticos es la autenticidad y la integridad de los mismos. O sea que prácticamente cada abordaje, cada acercamiento que uno tenga a estos documentos, no ser respetuoso de estos documentos, poniendo en el centro estos conceptos que tienen ya, digamos, un carácter histórico dentro de la archivística. No son conceptos que en la archivística se traten solamente para la conservación, son conceptos que articulan una gran parte de todos los tratamientos que se realizan en la archivística, desde el procesamiento de los materiales, su descripción, su clasificación, la manera en que se sirven al público. Pues este concepto de autenticidad, que digamos que es la capacidad o la cualidad que tiene un objeto de ser lo que dice ser, de que realmente es, digamos, lo que se propone que es, está contenido a su vez de otros conceptos, pero es algo a lo que también a partir del sentido común, en lo que cualquiera puede manejar, pues puede tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Y por otra parte, el hecho de la integridad, muy relacionada con la autenticidad, pero no necesariamente, no siempre, por ejemplo, un documento auténtico es íntegro. La integridad refiere a que el documento tenga todas sus partes, a que el documento, digamos, con respecto a un estado específico en un momento determinado, el documento tenga no voy a decir un carácter completo, porque el carácter completo está definido en torno a la funcionalidad del documento, que tenga todas las partes que debe tener, sino que tenga todas las partes que el documento en un momento determinado tenía, ¿no? Pues estos dos conceptos son para mí siempre una guía fundamental de mi práctica, y no quería, o sea, hablando de principios y protocolos, quería mencionar que en muchos casos estos están expresados en normas, y que en normas para hacer estas tareas, y que en el caso de México no quería dejar de mencionar una norma que es relativamente nueva, de 2018, cuando las normas son de hace tan poco tiempo, son normas muy jóvenes, que es la norma de acervos documentales, lineamientos para su preservación, la norma mexicana R100 SCFI del 2018, que es una norma, a mi juicio, muy completa. Los colegas del Comité de Normalización para Documentación en México están haciendo todavía, han hecho una buena labor en dar a conocer esta norma por todo el país, para todas las instituciones para las cuales esta norma es relevante. Es una norma que considero muy útil. Tiene un capítulo 2 al que quiero referirles, donde a su vez se hace referencia a otras normas internacionales que pueden ser útiles también para nuestra práctica. Y bueno, señalando este punto, el enfoque normativo también, ¿no? A partir de esos dos conceptos fundamentales, el enfoque normativo, porque se requiere en nuestra disciplina ese enfoque normativo, el cumplir una serie de requerimientos que una comunidad de práctica ha definido como tratamientos seguros, tratamientos adecuados, tratamientos, mejores prácticas, tratamientos más recomendados, ¿no? Entonces, quería también, pues, en esta primera pregunta, resaltar este segundo punto de lo que son los enfoques normativos dentro de nuestra práctica, el respeto y la práctica guiada por el cumplimiento de un conjunto de normas técnicas establecidas, ¿no? Y hacer el promocional para la norma mexicana
de preservación, de lineamientos de preservación, que nuestros colegas se acerquen a ella. Entonces, la segunda, aquí dejo también para que mis colegas vayan, yo no sé a qué hora empecé, Federico, pero yo supongo que usted me avise en algún momento, ¿no? Decía acerca de la acción preventiva e interventiva. Por supuesto, Darien, yo te aviso un ratito antes de que estés terminando, pero tenés todavía tus buenos minutos por delante, ¿no? Ok. Bueno, con respecto a la acción preventiva e interventiva, para nosotros acción preventiva es como sinónimo de preservación. Acción interventiva, conservación y restauración. Aunque también podemos usar la palabra, usamos la palabra conservación como un paraguas general. Digamos, existe también, pudiéramos utilizar también, pudiera yo utilizar la palabra conservación preventiva, y en este caso no estaría hablando yo de un conjunto de tratamientos que considere interventivos, ¿no? Ahora, el criterio para mí es la transformación directa en las características físicas o químicas del documento. Cuando hay una transformación directa en las características químicas o físicas del documento por parte de un especialista, pues para mí eso es conservación interventiva, acción interventiva. Y cuando no lo hay, cuando la acción es indirecta a través del control de los ambientes del documento, los ambientes más lejanos, digamos, en las áreas de almacenamiento, o los ambientes más cercanos, como pueden ser sobre, envoltorios, cajuelas, todos esos tratamientos que no son directos sobre el documento, pues serían para mí acciones preventivas, acciones que impiden el deterioro, ralentizan, enlentecen el deterioro, que es un proceso que generalmente tiene dos causas: una causa exterior, una causa relacionada con el ambiente y con una serie de factores exteriores a documentos que condicionan su deterioro, y otra conjunto de grandes causas, lo que llamamos el vicio inherente, que son los procesos propios químicos y físicos que transcurren por la naturaleza propia química y física de los documentos, que hacen que estos tengan digamos, un proceso propio de deterioro a su vez, ¿no? Que puede ser acelerado o desacelerado por esos otros factores, digamos, externos del deterioro. Entonces, bueno, sí quería especificar que para nosotros la restauración toma como punto de referencia la condición original del documento. O sea, es restauración cuando el propósito de la conservación interventiva o de los tratamientos o acciones interventivas toma un punto de referencia muy particular, que es la condición original, devolver el documento a su estado original. Para los que estamos escuchando esta presentación, que sé que hay varios colegas que no pertenecen a nuestra disciplina, vamos a decir, pongo un ejemplo muy sencillo y muy intuitivo. O sea, un libro, un documento, cuando fue creado, lucía de una manera, era de un modo, entonces el tiempo va pasando, se va transformando, pues, por ejemplo, soltarse una parte. La restauración intentaría volver a restituir esa parte, tratando de que la apariencia de ese documento y la forma y su funcionamiento fueran lo más parecidos posible a su condición original. Ahora, un tratamiento de conservación interventiva podría no ser restauración si interviene en ese documento haciendo una enmienda, reparándolo, vamos a decir, pero sin importar demasiado cómo ese documento va a lucir. Y puede lucir de una manera diferente, pero puede ser funcional, perfectamente funcional, para que pueda ser utilizado, digamos, por el público. O sea, que en este segundo caso estamos pensando en la funcionalidad del documento más que en la apariencia del documento con relación a cómo era
en su condición original. O sea, restituir al objeto su integridad y cuando sea preciso también el uso, es lo que entendemos por restauración. O sea, que tendríamos tres conceptos: preservación, conservación y restauración, y la diferencia son como en las que nosotros hemos trabajado, pues esas que les acabo de mencionar, ¿no? Ahora bien, claro, los tratamientos de restauración son tratamientos que suelen ser demorados. De hecho, en las instituciones no suelen haber normas para cuántos documentos se restauran en un día. Lo que sí hay normas, por ejemplo, de cuántos documentos se catalogan en un día o cuántos no. Suele haber normas para esto, porque puede ser que un documento determinado tome una buena cantidad de tiempo para lograr una restauración acertada, una restauración adecuada. La restauración tiene otra característica muy fundamental: generalmente se hace sobre bases previas de investigación. O sea que a veces la restauración de un documento lleva un proceso largo de investigación previa, incluso de carácter químico, generalmente muchas veces de carácter químico, de carácter histórico, artístico, etc. Y hace que sea un tipo de proceso de la preservación y la conservación demorado y altamente caro. Entonces, aquí quiero recordar una frase del siglo XIX, de este mundo nuestro, que no lo olvido: la profesora, la doctora Amelia Gómez, cubana, que es la profesora de muchos de los que en Cuba nos hemos formado en estas disciplinas. Siempre decía: conservar lo más posible, reparar lo menos posible, no restaurar a cualquier precio. Digo porque cuando ya yo no estoy joven, se me ven las canas, cuando yo empecé a trabajar en este mundo, nuestras instituciones, la referencia que tenían era de restaurar, era restaurar. Y teníamos restauradores. En mi propia biblioteca, la plaza que había era de restaurador. Y había una restauradora. Y no había quien administrara todos los procesos para hacer lo que la pregunta 3 nos llama a hacer: responder de qué modo planifican las propuestas de intervenciones en las obras, ¿no? Entonces, esta figura del preservador y de la conservación preventiva vino a rellenar ese espacio para poder administrar cómo se realizaban esos procesos en las organizaciones, porque, reitero, no siempre, casi nunca tenemos los recursos adecuados para realizar tratamientos de restauración a todos los documentos que necesitan procesos de conservación interventiva. Y sobre todo es el caso, si se oye un ruido, es porque es porque aquí hay una renovación del edificio, y ahora mismo está sonando desde el punto de vista de la gestión institucional, hay un nivel de planificación de las propuestas de qué hacer, de tratamiento, vamos a decir, a un nivel superior, administrativo, vamos a decir, que lo da el preservador, y después un segundo nivel que está a nivel del conservador como tal. Y entonces, pues quería poner este punto de la cuestión de la administración dentro de las instituciones de información. O sea, que es una cuestión que ha ido variando con el tiempo, que cada día sabemos que preservar y que la conservación no interventiva pues es la clave para hacer una mejor administración de los recursos y también para tener nuestra documentación en un mejor estado. O sea, prevenir para reparar lo menos posible y no restaurar a cualquier precio. Entonces, esto cumpliendo, bueno, pues principios que seguramente mis colegas hablarán de ellos, de no intervenir cuando no se tienen las condiciones, de no intervenir cuando no se tienen los materiales apropiados, de no intervenir, de no realizar cambios que no sean reversibles, y una serie de otros principios más que seguramente mis colegas van a mencionar porque están mucho mejor preparados que yo para eso. Había una pregunta respecto a instrumentos y técnicas y análisis de protocolos. Yo quería mencionar uno que está desarrollado en Cuba, que es un método que se llama Diagnos,
muy utilizado, desarrollado por la doctora Amelia Gómez que mencioné y un conjunto de autores cubanos que se enseña también en la academia en Cuba y que está computarizado, digamos, es una serie de toma de procesos de diagnóstico y toma que permiten tomar determinadas decisiones y que está montado sobre una especie de base de datos, herramienta digital, vamos a decirlo. Y entonces quería mencionar el asunto de la cuestión digital que estaba relacionado, por lo menos en el documento que nos enviaron con la última pregunta, porque en cuanto al asunto de la cuestión digital también hemos avanzado mucho en la manera de pensar. También cuando yo empecé a trabajar en esto había una especie de dicotomía o de alternativa. Era o el papel o el digital. Y entonces ya no nos planteamos esa dicotomía o esa alternativa, ya sabemos que va a ser el papel y el digital y que todos estos procesos digitales son procesos que apoyan la preservación y la conservación de los originales a través de disminuir su uso, a través de muchas formas, pero quería remarcar su uso como herramienta de investigación para la restauración y la conservación interventiva. En nuestro caso, por ejemplo, en la Biblioteca de la Casa de las Américas llegamos a utilizar el escáner que teníamos, un escáner que daba un criterio de color real para estudiar el color en las obras de arte que nuestra restauradora, Giovanni se llama, ella hacía. Entonces, quería decir que los procesos de digitalización no solo debemos pensarlos como una serie de procesos que son soporte de los procesos de preservación y conservación, sino también de los procesos de restauración, no solo porque son el final o cuestiones de procesos de post-restauración, sino de pre-restauración. El apoyo que pueden brindar estos procesos de digitalización para el estudio y la investigación de los documentos a restaurar, por la posibilidad de producir imágenes de altísima resolución para estudiar mejor muchas cosas y sobre todo por la posibilidad de estudiar el color. Creo que según mi cuenta ya tengo los 20 minutos vencidos. Espectacular el tiempo de tu tiempo de intervención, ha sido 20 minutos exactos, muchas gracias. Muy interesante todo lo que has mencionado, ya después al final voy a recoger algunos de los conceptos que has trabajado en tu exposición. Y sí, te agradezco también que hayas mencionado esta inquietud respecto del soporte digital y accesibilidad por restauración, para que puedan también retomarlo tus colegas aquí presentes. Pero muchas gracias por la presentación y ya volveremos sobre lo que has mencionado cuando se abra preguntas. Así que muchas gracias. Bueno, pasemos entonces a nuestro segundo orador de la tarde. Nicolás Gutiérrez, te damos la palabra y bueno, si quieres comentarnos un poco en función de estas inquietudes archivísticas, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, lo que voy a decir complementa lo que acaba de exponer Ariel. Nos conjuntamos. Existen un conjunto de teorías iniciales que surgen de Europa en relación a las teorías de la restauración, y mucha de la parte de la documentación teórica es también las cartas que en Europa se dan a partir de desastres naturales y de los conflictos armados que han tenido en el siglo pasado. Hemos generado en nuestro país marcos teóricos, y uno de ellos, lo mencionó Ariel, que es la norma mexicana. Así que es un documento que surge de uniones colegiadas de representantes, de profesionistas y profesionales de la conservación y restauración, que se reúnen en un seminario que surge aquí en el instituto, primero con la intención de generar un manual, pero la misma dinámica institucional de los que estaban presentes se van inclinando gradualmente hacia la creación de una norma mexicana,
y que afortunadamente en el 2018 cristaliza con la publicación de la misma. Esta norma, al igual que otros documentos generados en nuestro país, son producto a lo largo de la historia de estos marcos teóricos que surgen y que aterrizan a nuestra realidad. Un principio básico creo que podemos resaltar de todo esto, en el caso de la conservación y la restauración, sería el de mínima intervención, ¿sí? Procesos elaborados, procesos acuosos, por ejemplo, de limpieza, se han ido descartando y nos hemos inclinado por la mínima intervención, sin descartar algunos de ellos en casos muy, muy necesarios, ¿sí? Aquellos documentos que previo análisis permitan una intervención de esta talla, como el lavado, por ejemplo, tendrán que obedecer a una serie de circunstancias realmente que justifiquen de manera importante su intervención, ¿sí? Si no es el caso, no se aplica y hay un conjunto de acciones mínimas para estabilizar el material o intervenir lo menos posible. Otro principio sería el respeto al original, un poco lo que comentaba Ariel, ¿sí? No alterar mediante alguna acción mecánica el contenido de la información. Somos custodios de la información, nos volvemos entes confiables de resguardar información fidedigna y confiable. Entonces, estamos, por de entrada, tenemos prohibido alterar la información, aunque sepamos qué palabra es la que va en esa parte del texto. Simplemente se pone el injerto si fuera un faltante y simplemente se deja así, ¿sí? Respecto al original, repito, mínima intervención. Otro principio que podríamos mencionar, sin error a equivocarnos, es el de orden y limpieza, ¿sí? Cuando hablamos de orden y limpieza, me refiero, en caso de documentos, de archivos y bibliotecas, que toda la información esté debidamente procesada técnicamente, desde el punto de vista archivístico o desde el punto de vista bibliotecario, ¿sí? Y la otra parte, que es la limpieza, al ser nosotros parte de una cadena que presta al servicio al público la información, estamos obligados que tanto nosotros como la persona usuaria tenga acceso a la información en condiciones mucho más favorables y confiables para que obtenga la información. Es muy desagradable que un usuario tenga en sus manos un expediente lleno de polvo, por ejemplo, o con presencia de insectos, porque en el acervo nunca se fumigó o se limpió, ¿sí? Entonces, ese es un principio muy, muy nuestro que sí aplica en estas circunstancias para los archivos y bibliotecas. La teoría, en ese sentido también, me recuerdo hace mucho tiempo que una recomendación era fumíguese 2 veces al año, por ejemplo, ¿sí? Ha cambiado la tónica, porque después de 2 veces al año se decía fumíguese 1 vez al año, ¿sí? Y ahora el concepto que prevalece, aplicado por esas teorías de la conservación, es fumíguese sí, solo sí es necesario. Si hay presencia, si hay vestigios, evidencia de ataque nocivo, de insectos nocivos para los acervos, se tendrá que hacer un estudio previo para determinar la pertinencia de este tipo de acciones. Todo esto derivado de teorías, de campos teóricos, que van aterrizándose a este ejercicio cotidiano de la conservación y restauración de acervos en nuestro caso, ¿sí? Esto respaldando el comentario de Ariel. Definitivamente las acciones preventivas van a tener la preferencia, ¿sí? Evitar conservar más, restaurar menos, ¿sí? Por todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? La restauración implica un área destinada a ese espacio, a ese ejercicio, personal calificado, ¿sí? Materiales, acceso a materiales de muy buena calidad para cumplir con este propósito. Si no cumplimos con esas 3 variantes, difícilmente podemos llevar a cabo procesos de restauración, ¿sí? Además de que cada vez se corre el riesgo de intervenir, de que la documentación se altere, se pierde información, ya sea por un tratamiento mal diseñado, que el documento se disgregue, en el caso, por ejemplo, de material hemerográfico, periódicos, que forman parte de los archivos, en nuestro caso, en la UNAM, tenemos problemas serios ya de conservación de acervos
hemerográficos, ¿sí? Estos acervos hemerográficos han llegado al punto de quiebre, y aquí es donde la actividad que desarrolla ARIEN, por ejemplo, debería cumplirse, ¿sí? Toda esta información que está en los archivos, después de haberse procesado, conservado, estabilizado, tendría que tener un respaldo digital. De tal suerte que sea el respaldo digital el que esté en contacto con el usuario, y en casos muy excepcionales, poder accesar a los acervos físicamente. Fuera de eso, no sería posible. Estamos todavía lejos de cumplir el propósito, sería cuestión de estar trabajando en ello para lograr finalmente llegar a este puerto. La restauración como tal es lenta, ¿sí? Muy lenta en ocasiones, porque hay materiales que ya dificultan su acceso. Los materiales tienen que ser compatibles con lo que estamos restaurando, tienen que ser reversibles con lo que estamos interviniendo, de tal suerte que si me equivoqué, cosa que sucede en ocasiones, yo pueda revertir el procedimiento y corregirlo en su momento sin provocar un daño mayor. Y eso tiene costos elevados, porque la mayoría de estos materiales, de estos insumos, son de importación, ¿sí? Tenemos acceso a estos materiales, sí, pero tienen un precio. Y en este momento en que hay austeridad en todas las instituciones de cultura y educación, nos está pegando también a nosotros. Entonces, vamos a privilegiar siempre la acción preventiva sobre la correctiva. Ese es un principio también que deviene de estos marcos teóricos de los que habíamos comentado. Entonces, sí solo sí se va a restaurar, sí solo sí se va a fumigar, justificando plenamente las acciones en ese sentido. Existe una serie de herramientas y protocolos para acercarnos al documento y con ello determinar el deterioro que presenta el documento o los documentos y asimismo diseñar una propuesta de intervención, ¿sí? Y uno de ellos es obviamente la formación, ¿sí? La capacitación constante sobre este tipo de actividades que desarrollamos alrededor de los archivos, un conjunto de herramientas básicas, algunas de ellas, ¿sí? Como puede ser el uso de luces, de lupas o microscopios, y no dejar a un lado cosa que hemos logrado, se ha logrado, yo siento. Anteriormente, hace muchos años, la gente que tenía el privilegio de saber decía, lo que yo sé me da de comer, ¿sí? Ahora estamos en una situación más democrática y ahora se comparte la información. Y eso es muy interesante porque cuando hay problemas técnicos muy particulares, ¿sí? Podemos consultar a otros especialistas. Y es muy interesante porque se forman reuniones colegiadas para determinar algún deterioro en particular o, en conjunto, determinar una propuesta de intervención, ¿sí? Ya esa barrera se borró. Estamos abiertos a cualquier intercambio de información y asesorías, tanto que nosotros podamos brindar como la que podamos recibir. Tenemos que ser en ese sentido muy humildes para decir, esto no lo sé, pero sé quién me puede ayudar a resolverlo. Entonces, esa es una parte muy interesante. El equipo, el uso de materiales relativamente no costosos, sí, repito, la primera es la observación general, donde la persona pone a la luz su expertez y su formación. El uso de lupas, de microscopios, de luces, nos dan un acercamiento. Y en casos muy específicos podemos brincar otro tipo de análisis, pero estas serían las primeras formas de registro. Y el registro que hacemos a través de historias clínicas o fichas técnicas, ¿sí? Esa es una parte muy interesante, al menos en nuestra dinámica aquí de trabajo en el archivo histórico. Todo expediente o todo documento que se va a intervenir tiene que pasar forzosamente primero por el registro del documento que se va a intervenir, ¿sí? Y en ese registro hay una serie de campos donde están los conceptos que tenemos que tener conocimiento de ellos y el significado que tienen ellos para llenar esas fichas clínicas y se forma esto capitaliza en un informe de labores, ¿sí? Y en ese informe de labores se queda plasmado las actividades realizadas sobre este fondo en particular o sobre este expediente en particular o sobre esta colección en particular. La historia clínica para nosotros ha sido un buen instrumento
que habría que estar analizando y estudiando periódicamente para ver qué otros conceptos se incorporan, por ejemplo, en el caso de preservación. Y ahorita quiero aterrizar esto rápidamente, ¿sí? Pasamos de la conservación y restauración, pasamos al ámbito, al ejercicio de la preservación, y una muestra de ello fue en esta época de pandemia, donde algunas bibliotecas no cerraron, y eso es algo admirable de este ejercicio profesional, ¿sí? Y muchos de los encargados de las bibliotecas, de los acervos, participaron en esos protocolos de acceso a la información. Se vieron obligados por las circunstancias para no cerrar esos espacios en un momento muy, muy, muy difícil para todos. Entonces, ya hacemos conservación, ya hacemos restauración, hacemos estabilización, pero también podemos hacer preservación. Y esto es un producto de estar al día, capacitándonos, actualizándonos, intercambiando información, ¿sí? Para llegar a esto. Y esos protocolos afortunadamente permitieron que varias instituciones estuvieran cumpliendo el fin para el cual fueron creadas. Y ahí hice una felicitación para todos los colegas que participaron en estos protocolos. Quisiera pues, con esto concluir y decir que lo ideal sería, Ariel, que llegáramos a lo que tú estás haciendo, ¿sí? Todo este proceso archivístico de contacto analógico con los documentos tendrían que aterrizar posteriormente en un archivo digital donde un usuario tenga acceso a la información desde Baja California, desde Mérida, desde Cuba, ¿sí? Sin necesidad de estar físicamente en contacto con el documento, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias por tu intervención, por la participación. Voy a también al final recoger algunos de los conceptos que nos has compartido en el día de hoy, pero antes le damos la palabra a nuestra colega Jennifer Bringas Botello. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Antes que nada, la verdad es que este tipo de espacios nos dan pie para compartir no solamente experiencias, sino también anécdotas y muchos sentimientos encontrados ahorita con la pandemia también. Pues muchas gracias. Con respecto a la temática, bueno, son temas amplios, pero ya han retomado algunos. Y bueno, aquí en México, con respecto a la normativa, me gustaría como ubicar espacialmente, tal vez, jurídicamente, en específico a la norma mexicana de preservación. En México, pues nuestro sistema jurídico es bastante lineal, ¿no? Tenemos primero la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, después vienen las leyes generales, que donde todo archivo tenemos que encajarnos. En estas leyes está la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, también está la Ley General de Archivos, la Ley General de Protección de Datos Personales y por supuesto también hay que considerar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, ¿no? En donde se enmarca muy bien nuestro quehacer. Y después de esta normativa, de estas leyes generales, pues ya vienen una serie de normativas más locales, en donde también está considerada la ley de archivos de la Ciudad de México. Y por último, ¿no? Como que en la colita ya estamos todas estas normativas, todos estos tratados internacionales o esta serie de normas locales inclusive, en donde podemos clasificar específicamente en 3 tipos de normas, ¿no? Que es las normas oficiales mexicanas, que son las NOMS, ¿no? Que son de carácter obligatorio, ¿no? Estas tienen que ser sí o sí cumplidas y no hay una repercusión. La NMX, en donde está encajada esta norma de preservación, que específicamente ya son normas pues voluntarias, ¿no? A menos que los participantes o las instituciones de conformidad quieran aplicar esta normativa, pues no hay ninguna repercusión, ¿no? Si no la aplican. Es específicamente una norma opcional, voluntaria. Y también están las normas ISO, que estas también son de carácter voluntario, pero son este conjunto de normas que están orientadas a la gestión de empresas, al deber ser, a las buenas prácticas, ¿no? Tienen pues la finalidad de ofrecer una orientación
y unos criterios, sobre todo en empresas, ¿no? A nivel empresarial. Entonces, esta norma mexicana, pues, surgió con base en, pues, primero teníamos muchísimas inquietudes cuando cuando tuvimos muchos eventos en México donde empezamos a intercambiar obra entre diferentes instituciones y queríamos hacer primero un manual, ¿no? Entonces, un manual de buenas prácticas. Sin embargo, pues era demasiada información la que iba surgiendo, por tanto, esta norma, pues de un carácter un poco más general, nos llevó aproximadamente como 10 años elaborar esta norma, fue muchísimo tiempo. Pero bueno, no es una norma obligatoria, pero a pesar de eso es un documento emitido por el gobierno mexicano, ¿no? Es un documento que está promulgado por la Secretaría de Economía, por la Dirección General de Normas, en donde sí dan lineamiento y dan guías para las buenas prácticas, y esto nos ayuda a argumentar las necesidades dentro de los acervos, ¿no? Esto nos ayuda a justificar el por qué estamos pidiendo ciertos recursos para qué aspecto, ¿no? Pongamos de ejemplo, si nosotros queremos que el inmueble tenga las mejores condiciones o que el área de almacenamiento tenga ciertas características con respecto a el mobiliario, las guardas, el proceso de climatización, todo esto lo podemos referir a una buena práctica porque está descrito dentro de la norma, ¿no? Entonces, esta norma proporciona los lineamientos para contribuir a la preservación de los acervos documentales, ya sea en instituciones mexicanas o a todo aquel centro de documentación que tenga resguardado patrimonio documental. Y bueno, nos habla de cómo deben ser resguardados, cómo debe ser su manejo, su consulta, ¿no? Su consulta adecuada, sobre todo en documentos análogos, ¿no? Eso sí lo quiero enmarcar. Y bueno, una vez que tenemos esta normativa, esta norma bueno, también tenía que estar enfocada a nuestra realidad, ¿no? A la realidad mexicana, porque si bien tenemos otras normas internacionales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, nos guiamos mucho de la IFLA, nos guiamos mucho de la organización ISO, ¿no? Donde tenemos normativas internacionales que, bueno, están adaptadas a cada país, y la realidad mexicana pues era otra completamente. Entonces sí hacemos referencia a ellas, sí están inclusive citadas si se ha retomado algún fragmento de alguna otra norma, sí está citada dentro de la norma mexicana, pero lo que buscaba era que diera solución a nuestra realidad, ¿no? A nuestro contexto. Y bueno, una vez que tenemos clara como esta normativa, ya el acercamiento específicamente a nuestros acervos o a nuestros documentos, pues bueno, generalmente lo hacemos a través de un diagnóstico, ¿no? Este análisis que va siempre de lo general a lo particular, ¿no? Que se realiza para determinar cualquier situación, ¿no? ¿Qué finalidad tiene el diagnóstico? Pues bueno, queremos adquirir conocimiento sobre el estado de conservación, principalmente sobre las características materiales y sobre todas las necesidades, sobre todo jerarquizando, ¿no? Jerarquizando qué es lo más urgente, lo más importante de resolver en cierto momento o a corto plazo, y después hacer una proyección a largo plazo, ¿no? Tenemos que entender que las bibliotecas o los archivos, o inclusive sus colecciones, necesitan que se promuevan planes y acciones de conservación adecuados, ¿no? Entonces, para esto, generalmente utilizamos un diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico nos va a ayudar a irnos acercando, sobre todo considerando cuáles son los objetivos, la misión y la visión de cada una de las instituciones, porque no es lo mismo un archivo fotográfico o una hemeroteca, una biblioteca o un archivo histórico, ¿no? Cada una de las instituciones o cada repositorio va a tener ciertas características de acuerdo al material que resguarda. Y aquí también hay que considerar sobre todo a quién va a consumir esa información, ¿no? Hay que considerar a los usuarios, quienes buscan esa información, quienes necesitan estar
al alcance de toda esta información. Entonces, con respecto a los documentos, la materialidad y a la función de la institución, se van a llevar a cabo pues estos planes de preservación. Dentro de esta norma también se buscó unificar esta terminología, ¿no? Esta terminología que generalmente, dependiendo de la disciplina o dependiendo del campo de aplicación o inclusive hasta el tipo de institución, los utilizamos de manera a lo mejor hasta indiscriminada, ¿no? Entonces, buscamos que los términos base, que es preservación, conservación y restauración, pues se vieran un poquito más aplicados de manera uniforme en el texto de esta norma. Y bueno, aquí digamos que esa es una de las aportaciones que también queríamos hacer a través de esta norma, ¿no? Esta terminología, en donde entendemos preservación como aquellas acciones político-administrativas, ¿no? Que tienen como fin proteger de manera anticipada, ¿no? A través de toda una acción institucional, o sea, que quién lo está aplicando, quién aplica la preservación, desde el director hasta el personal de intendencia, o sea, todos aplicamos preservación. ¿A través de qué? Pues de acciones administrativas, como son pues la elaboración de los manuales, la elaboración de reglamentos, el que tengamos un personal capacitado, actualizado, ¿no? Que tengamos planes de emergencia, que es bien importante, ¿no? Y algo que es básico y sustancial, también que tengamos el recurso económico necesario para cubrir esas necesidades de nuestros acervos. Entonces esto abarca la preservación. La conservación ya nos vamos a estas acciones técnicas a nivel de fondos y acervos, en donde pues vemos ya todo el control de monitoreo ambiental, las condiciones adecuadas para su almacenamiento, ¿no? Implementar sistemas de seguridad, la consulta, la manipulación y la exhibición, cómo va a realizarse, ¿no? Para elaborar estos planes de conservación, pues necesitamos, retomo, establecer prioridades, ¿no? Definir cuáles van a ser nuestras prioridades y para eso realizamos el diagnóstico. Y por último, ya las acciones de restauración, pues bueno, son estas acciones directas sobre el objeto para corregir el daño, ¿no? Corregir específicamente el daño que presenta nuestro documento, libro, objeto, ¿no? Porque también podemos encontrar objetos elaborados con soporte de papel, ¿no? Que también tenemos. Entonces, una vez que nosotros definimos que ya el objeto necesita una restauración, ¿por qué? ¿No? Tenemos que definir por qué, con qué, para qué estamos restaurando, con qué objetivo, ¿no? Si bien lo mencionaron mis otros dos compañeros, pues bueno, son acciones que son costosas, ¿no? Llevan mucho tiempo, llevan todo un proceso de análisis previo y la verdad es que no cualquiera puede realizar este tipo de acercamientos, ¿no? Este tipo de procesos. Y con respecto a el acercamiento ya directo en una intervención, pues bueno, aquí tenemos ciertos criterios elaborados desde, bueno, que nosotros tenemos que considerar previo a cualquier intervención, ¿no? Con base en la información obtenida en el diagnóstico, se lleva a cabo pues un paso que nosotros denominamos como acto crítico, ¿no? Es decir, que tomamos decisiones con respecto a los criterios de intervención o los principios éticos de la disciplina, tratamos de justificar la selección de estos materiales o los procesos que vamos a realizar y que estos procesos sean jerárquicos, ordenados y coherentes, ¿no? Esta coherencia nos debe llevar a rescatar la materialidad del documento y obviamente respetando el original, ¿no? Hace rato mencionaron de, bueno, ya van a comentar el respeto al original. Sí, nos decía un profesor en la licenciatura, la restauración se detiene cuando la imaginación empieza. Entonces, si bien es cierto, este principio nos hace conscientes de la necesidad de evitar caer en una inventiva, en una suposición, en una hipótesis, ¿no? O sea, no podemos inventarnos nada. Todos los tratamientos de restauración deben actuar con el máximo respeto hacia los materiales originales y a la autenticidad, ¿no? Esto nos define como
como parámetro las siguientes acciones que vamos a realizar, ¿no? También el principio de la mínima intervención es importantísimo, ¿no? Esto nos indica que toda manipulación del material documental bibliográfico implica un riesgo, ¿no? por cualquier tratamiento que podemos realizar. Específicamente, tenemos que recuperar su funcionalidad y que cumpla con el objetivo para el cual fue creado, ¿no? Que es transmitir información, ¿no? Y no solamente es información escrita, es también información material, estructural, estética, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado la decoración de los libros, no podemos dejar de lado las técnicas de encuadernación antiguas, ¿no? Y aunado a esto, pues bueno, ya vienen principios éticos como, la compatibilidad de materiales, que químicamente y físicamente deben de ser compatibles, todo lo que apliquemos, la reversibilidad de los mismos. Si bien sabemos que los documentos están en un proceso de envejecimiento, pues los materiales que nosotros agregamos también están envejeciendo. Entonces, en algún punto tienen que retirarse de ser necesarios si no están cumpliendo con la funcionalidad de estabilizar el documento y de que nos permitan manipularlo y consultarlo, ¿no? ¿Qué otro tema? Con respecto a la metodología de establecer pues nuestras propuestas de intervención, pues en definitiva, primero tenemos que definir el objeto de estudio, ¿no? Nuestro objeto de estudio es la pieza que vamos a intervenir a través de su contexto, ya sea histórico, social, tecnológico, identificando cuáles son los valores que queremos rescatar, ¿no? Valor histórico, estético, funcional, inclusive hasta emocional, ¿no? O significativo, no sé, depende del tipo de objeto al que nos estemos acercando. Y una vez establecido digamos, esos criterios, pues ya establecemos un proceso de actuación, ¿no? En el que nosotros busquemos respetar lo más que se pueda el objeto, incluso que todas nuestras prácticas sean lo más responsables posible, y sobre todo algo que mencionó el maestro Nicolás es que todo lo registremos, ¿no? Que todo esté registrado, tanto con foto como en una ficha clínica, como en un informe. Toda esta información nos va a servir no solo en el presente, no solo para justificar nuestra propuesta en los procesos realizados, sino en un futuro también nos va a ayudar a evaluar nuestras propias acciones. Esto es importante. Con respecto a las técnicas de análisis y los protocolos que utilizamos para realizar las intervenciones, pues bueno, siempre vamos de lo general a lo particular. Empezamos con un acercamiento teórico, ¿no? Nos informamos del contexto del fondo, de qué se trata, quién lo generó, por qué llegó a la institución. De ahí ya hacemos un estudio material, ¿no? Qué tipo de material tenemos como soporte, qué tipo de tintas, impresión, decoración, etcétera. Y nuestro acercamiento pues es organoléptico, ¿no? O sea, observamos, vemos con luces especiales a través de cuentahilos, microscopios, a lo mejor algunas pruebas de solubilidad que nos ayuden a identificar el tipo de tintas. Entonces, a través de esa metodología, pues nos vamos acercando propiamente a la materialidad del objeto para que tomemos la mejor decisión. Muy bien, Jennifer. Si quieres responder a la última consigna y podemos ir cerrando la exposición, que tiene que ver con la digitalización y los soportes digitales pre o post restauración. Y con eso... En general, bueno, el proceso de digitalización, de microfilmación o la reprografía en general, pues bueno, lo utilizamos como un método de acercamiento al documento sin tener que manipular el objeto, ¿no? Y sobre todo de difusión de la información. Creo que en la institución tiene esa principal objetivo dentro de nuestra red de información, con el objetivo de intercambiar y de tener acceso al público de toda la información que resguarda el archivo histórico. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a usted. Por la exposición. Yo he estado escuchándolos a los tres muy atentamente y veo que hay
muchas coincidencias al respecto de la idea que tenemos sobre la restauración, sobre la conservación documental. Lo primero que me gustaría destacar y rescatar de las tres presentaciones es esta especial diferencia entre los conceptos de preservación, de conservación y de restauración, y sobre todo algo que marcó primero Arjen, pero que bueno, también fue secundada por Nicolás y Jennifer, y que tiene que ver con la importancia de la preservación y de la conservación para establecer un mínimo de intervención. Es decir, yo creo que esto es una idea que sostenemos todos quienes trabajamos con documentación, sobre todo antigua, y que tiene que ver con la intención de intervenir lo menos posible la documentación o el objeto que ha llegado hasta nuestros días del modo en que ha llegado. Sobre todo teniendo en cuenta algo que mencionaba, que destacaba Nicolás, y que se refiere al respeto al original documental, y que esto no es solamente un capricho, sino que tiene que ver con esta base ética de quienes somos custodios o trabajamos como custodios de la documentación archivística, y que se refiere a que no solamente conservamos objetos, sino que lo que conservamos es información. Y en este trabajo de conservar la información se anticipan dos conceptos básicos, y que tiene que ver con la labor fidedigna y confiable de esa información que estamos ofreciendo. Es decir, si nosotros intervenimos una documentación de una forma agresiva o excesiva, podemos cambiar completamente el sentido que otorga esa documentación, y de ese modo cambiar desde una idea histórica o al respecto de una historia que refiere el documento, o bien cambiar la valoración documental de alguna acción institucional del presente, ¿verdad? Por eso es creo, tan importante y tan valioso este trabajo silencioso que se hace desde los archivos. Y algo que también mencionaron nuestros tres presentadores hoy, que tiene que ver con el orden y con la limpieza, que es algo que todos los archivos y los espacios de conservación documental deben tener como una prioridad, ¿no? Es decir, saber qué tenemos, qué conservamos y cómo lo conservamos, ¿verdad? Que eso se refiere principalmente a la preservación documental previo a la conservación o cualquier tarea de intervención o de restauración, ¿no? Es decir, los inventarios, los catálogos, la importancia que esto tiene no solamente para el acceso y la democratización en el acceso documental, sino también para la conservación de aquello que conservamos, digamos, valga la redundancia. Y algo también que me pareció muy valioso de nuestros tres presentadores, que es rescatar el trabajo colegiado, no solamente de diferentes miembros de disciplinas diversas, sino también en esta tarea que estamos realizando conjuntamente hoy, por ejemplo, es decir, conectar a gente de diferentes países y diferentes archivos de Latinoamérica en un trabajo conjunto bastante similar al que hacemos siempre en estos espacios. Por ejemplo, hay algo que yo conocía, pero en realidad de manera más bien superficial, porque no responde a la legislación argentina, y que se refiere a la norma mexicana, algo que voy a estudiar de ahora en adelante. Nosotros en Argentina no tenemos todavía una legislación que se pueda aplicar de manera integral y conjunta a todos los archivos. De hecho, hay algunas provincias en Argentina que bueno, todavía adolecen de una conservación archivística adecuada. Estamos, creo yo, en un buen camino, trabajando conjuntamente para ello, pero es muy interesante escuchar el modo en que se trabaja en otros países y cuáles son las legislaciones pertinentes para la conservación y restauración que pueden permitir emular ese trabajo también, ¿verdad? Así que en uno de los comentarios, Verónica Carmona compartió a todos quienes están aquí presentes
la norma mexicana que han mencionado nuestros 3 colegas aquí presentes y que me parece algo muy interesante a rescatar para aquellos que trabajamos en instituciones ajenas a México y que bien podemos tomar esa norma como ejemplo y trabajo para emulación y trabajo conjunto en estas áreas. Por último, quería compartir una pregunta muy interesante que realizó Anuar Ortega Galindo, algo que no mencionamos y que en realidad creo que quienes trabajamos en archivos a veces lo tenemos como una cuenta pendiente porque es algo que viene como adelante nuestro, ¿no? Hacia el futuro, y que tiene que ver con cuáles son los procesos básicos para la preservación de documentación que es de origen digital, ¿verdad? Aquella documentación que se está produciendo en las instituciones, que se está generando en instituciones educativas y gubernamentales, etcétera, y que tiene un origen digital, pero que necesita también de algún tipo de protección o preservación documental. Les comparto esta inquietud si quieren comentarla y luego ya, si no hay más preguntas, vamos al cierre de este encuentro. Les doy la palabra entonces en orden, como hablamos. Arjen, si quieres comenzar y seguimos con Nicolás y finalmente Jennifer. Sí, quería empezar por retomar el principio de la documentación que mencionó el maestro Nicolás y que también Jennifer mencionó. Hace poco tiempo estaba conversando con una colega nuestra que aquí trabaja en el departamento en la coordinación de organización de la información, es especialista en catalogación. Luz Elena Vergara me decía, yo estoy interesada en la forma de manifestar en metadatos las cuestiones que tienen que ver con la vida física de los documentos. Vamos a decirlo así, seguro que ella lo dijo mucho mejor que yo, porque es una experta en estos temas de los metadatos. Pero bueno, me abría un campo para mí para pensar que los conservadores y los restauradores y preservadores estamos ahora ante un mundo cambiante en la forma en la que se registra la información. En nuestras instituciones, por ejemplo, hay un soporte a todo el registro en metadatos de esos procesos de documentación. Es muy interesante el camino que están tomando. Por ejemplo, en la norma de preservación de metadatos, de preservación digital, se establece por primera vez lo que se llama conceptualmente un evento. Y entonces se empiezan a documentar, o sea, con ese principio que mencionaba, se empiezan a documentar cosas que han ocurrido definidas como eventos con otra serie de metadatos. Bueno, solo para señalar esto con el dedo y decir, hay muchas cosas que están cambiando, también modernizándose en la forma en que nosotros cumplimos nuestras funciones también en esta disciplina de la preservación y la conservación, que parece siempre que es como un globo aparte, está aislada dentro de un universo propio, con nociones que vienen de los campos de las bellas artes, etcétera, como bien distinto a veces del resto de las áreas de las bibliotecas y los archivos, pero que cada día estamos más en interrelación desde la preservación y la conservación con el resto de las áreas, como por ejemplo esta de gestión de metadatos y creación de metadatos, etc. En segundo lugar, algo que nuestra directora, la maestra Micaela Chávez, siempre insiste, que es el tema de la colaboración, que en el caso de la conservación viene siendo un principio también. Recuerdo un artículo de mi maestra Jan Paris, conservadora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que era sobre cómo escoger a un conservador. O sea, es una cosa tan importante saber que ninguna institución tiene un conservador que pueda hacer tratamiento para todos los problemas que se pueden presentar en la documentación y para todos los tipos de la documentación. Y el tema de la colaboración dentro de nuestra disciplina, así como lo dijeron Jennifer Bringas y Nicolás Gutiérrez, pues es una cuestión fundamental. Partir de la humildad, decir, sé hacer esto, pero no sé hacer esto, y añadir la capacidad y el conocimiento de saber cómo escoger a la persona que tiene que hacer, que puede, perdón, hacer ese tipo de tratamiento, ¿no? Y en tercer lugar, algo que mencionó Jennifer, quisiera recalcar, que es el hecho de decía, preservamos todos. Y
es romper esa idea tradicional que viene de cuando era restauración, lo único prácticamente que se hacía, de que hay que hacerlo al final del ciclo de vida de los documentos y al final de todos los procesos de la institución de información. Es decir, que los documentos nos llegan después que ya pasaron por todas las manos dentro del archivo o dentro de la biblioteca para que nosotros intervengamos en el último momento. Y eso es como una idea también rota, y la preservación y la conservación pues intervienen en todas las fases de la vida del documento, sea este documento digital, donde esto es un principio fundamental, o sea también un documento en soportes tradicionales como el de papel que estamos hablando hoy. Con respecto a la pregunta de Anuar Ortega sobre los procesos de preservación de lo digital, pues es una pregunta muy amplia. Pues también tenemos un enfoque, unas normas ahí, como por ejemplo la norma para hacer repositorios digitales confiables, o AIS, las normas TDR, los Digital Repositories, para medir, valorar, auditar y saber si un repositorio digital es o no confiable para la preservación de la información ahí dentro. Normas que son sumamente relevantes para el caso de los documentos archivísticos. En el caso de los documentos bibliográficos puede haber cierto relajamiento en cosas de este tipo, pero en el caso de los documentos archivísticos esto digamos que es central, es fundamental. Entonces les recomiendo a Anuar estas dos normas, que bueno, pues partir de ellas, de cómo se construye un sentido de la autenticidad en el del mantenimiento de la autenticidad del tiempo de la documentación, que es a partir de agregar datos con metadatos, a partir de eso hay la intervención en todas las fases del ciclo de vida del documento, y una serie de otros principios más, pero que por el tiempo, pues eso sería otro conversatorio que necesitaríamos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, nuestros colegas ponentes, y también a los tantos 40 y casi 50 participantes que nos han escuchado. Así es, Ariel, hemos sido 60 en un momento. De ahí, y algunos perros también detrás de nuestras cámaras. Y taladros. Nicolás, si quieres tomar la palabra, responder a la pregunta al respecto de los soportes digitales, lo mismo Jennifer, y luego podemos hacer un breve cierre con unos comentarios que quisiera compartirles también. Bueno, este es otro universo. Debemos aceptar que en un momento dado estamos rebasados por lo analógico, es decir, tenemos kilómetros y kilómetros lineales de información documental que se necesita preservar, conservar y restaurar, ¿sí? En lo personal, por aspectos generacionales, me siento rebasado en lo digital, literal, ¿sí? Y comentábamos hace un momento que para dedicarnos a la conservación y restauración y preservación, necesitamos personal calificado, una infraestructura, espacios, materiales y equipos y acceso a ellos. Si nos vamos a dedicar también a la digitalización, requerimos de personal calificado para este propósito, ¿sí? Comentaba Ariel, no cualquier persona se dedica a la digitalización por digitalización, ¿sí? Y aquí también habría que hacer una separación si quiero digitalizar la información para preservarla o quiero digitalizar información para difundirla en lo inmediato. Si es para preservar la información, pues requiere una serie de procedimientos, infraestructura y, repito, en este caso, personal altamente calificado que ya implica la necesidad de otras disciplinas incorporarse a los archivos y hacerlos documentales. Y esto, pues, lamentablemente, no todas las instituciones cuentan con los recursos para implementar desde la preservación una política para preservar la información, para conservar información, pero también para ponerla a la disposición. Y aquí estamos en un campo que, repito, nos va a llevar tiempo poderlo implementar en nuestros acervos. Aquí de manera salteada lo estamos haciendo para ciertos materiales. Sin embargo, ya nos alcanzó el destino y nos rebasó.
porque hay un fenómeno muy, muy importante que está pegando a estas tecnologías de respaldo digital, que es la obsolescencia de los equipos para este propósito, ¿sí? Mi equipo ya en este momento de acceso a esta ponencia está rebasado tecnológicamente. Tuve que comprar la cámara, adaptarla para estar ahorita con ustedes, porque está rebasado mi equipo, ¿no? Y eso pasa para aquellos espacios que dedican a respaldar información. Si no están renovando periódicamente cada 3 años, no solamente el equipo, sino las plataformas, y si el personal no se califica, los rebasa la tecnología. Y aquí los archivos y bibliotecas entran en otra dinámica que requiere, repito, de otras condiciones, que no están peleadas con lo que hacemos nosotros, pero hay que buscar el punto en que ambas se puedan complementar de manera natural, sin estar esperando a que nos llegue toda la infraestructura y recursos posibles. Entonces, nada más el comentario en ese sentido. Gracias. Gracias, Nicolás. Jennifer, te doy la palabra y luego cerramos. Muchas gracias. Pues bueno, manera de reflexión, creo que la preservación digital es otro mundo, ¿no? Se basa principalmente en un entorno tecnológico que ha funcionado pues a través de sistemas incluyendo pues no solamente operativos, el software, el hardware, ¿no? Los controladores, el sistema de migración. Creo que las instituciones a veces se ven también rebasadas sobre todo en estas especificaciones, ¿no? En la utilización de inclusive estándares, que no solamente es guardar por guardar, ¿no? Tenemos que guardar según los estándares establecidos para la preservación digital. Inclusive si ya no contamos con softwares originales, pues hacer la emulación, ¿no? de estos. Y sobre todo, creo que uno de los más grandes retos también es el almacenamiento, ¿no? Que es a menudo tratado como un estado o este ciclo, como parte del ciclo de vida del documento, ¿no? En donde el almacenamiento pues rebasa, ¿no? las necesidades. Entonces, muchas veces las soluciones más comunes es a través de la migración, ¿no? A estos nuevos sistemas de almacenamiento. Entonces, pues es un gran reto para estas instituciones. Es un gran reto para nosotros como institución también adecuarnos a estas nuevas necesidades. Entonces, pues hay que aplicarnos también en ello. Pues muchísimas gracias por la invitación. No, gracias. Bueno, coincido con nuestros tres expositores. El universo digital es un desafío enorme que tenemos quienes conservamos documentación. No nos terminamos de acomodar a los nuevos cambios de este siglo, que ya vienen nuevos, ¿no? Pero bueno, me parece que de eso un poco se trata y del placer que significa, supongo, para todos nosotros los presentes, trabajar con este extraordinario responsabilidad que es conservar la memoria del mundo, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, había una pregunta más de Sonia Gómez sobre capacitaciones. Para ella y para todos los presentes les recomiendo ingresen a la página de la UDUAL y en particular de la red de archivos. Ahí comentamos sobre cursos, sobre carreras, diplomaturas. Estamos organizándonos también al respecto de la información de todos los espacios de formación que hay en Latinoamérica para el trabajo en archivos y en conservación documental y demás. Así que ahí van a encontrar mucha información. También los invito para el próximo conservatorio que va a realizarse el próximo jueves 30 de junio, también sobre documentación. Les vamos a informar al respecto de los invitados, del horario y bueno, y demás, también en las redes de la UDUAL, y en particular de la red de archivos. Una vez más, muchísimas gracias a todos y todas quienes se acercaron a acompañarnos en este conservatorio. Creo que es muy enriquecedor saber que del otro lado de estas pantallas, en otros países, hay gente que trabaja lo mismo que trabajamos cada uno de nosotros y que compartimos inquietudes, preguntas, problemas, pero también respuestas, desafíos y nuevas
y nuevos trabajos por venir. Así que una vez más, Arjen González Crespo, Nicolás Gutiérrez, Jennifer Bringas Botello, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir con nosotros todo lo que saben y todo lo que hacen. Así que bueno, nos encontraremos entonces en la próxima. Les mando un cálido saludo cálido y un poco frío desde la Córdoba, Argentina. Y bueno, ya nos veremos pronto entonces. Muchísimas gracias. Muchas Mucho gracias. gusto, Federico. Gracias. Gracias. Maestra Arjen, hasta luego. Gracias. Desde la Escuela Archivística de Aurelio Tanodi, ¿no? Así es, exacto. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.